Síguenos en Instagram como Republicana Radio. Republicana. Radio. Recuerda, Republicana Radio en Instagram. Egresados Republicanos, donde el protagonista eres tú. Bienvenidos a una nueva edición de Egresados Republicanos, donde el protagonista eres tú. El egresado de la Corporación Universitaria Republicana, que como siempre lo hemos dicho, después de diferentes esfuerzos, de diferentes logros, pues logró sacar esa carrera profesional adelante y hoy en día pues hace parte de esos miles de egresados de la Corporación Universitaria Republicana que están colocando el nombre de esta institución de educación superior en lo más alto. Para ello, pues les damos la bienvenida a todos ustedes. Recuerden que si ustedes son egresados de la Corporación Universitaria Republicana y quieren hacer parte de este espacio, pues los invitamos a que nos envíen un correo a egresados@urepublicana.edu.co o emisora@urepublicana.edu.co para que hagan parte de este espacio, nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, hablemos un rato de esas cosas bonitas que tiene la vida, de esas cosas bonitas que nos ha dejado el pasar por la Corporación Universitaria Republicana y podamos compartir estas experiencias con otros estudiantes, inspirar, ¿por qué no?, a otros colombianos para que tomen esa bonita decisión de ser profesionales. Para el día de hoy, como ustedes lo ven en pantalla, nos acompaña Carlos Alberto Castillo. Él es egresado de la Facultad de Derecho de esta institución de educación superior. Él se graduó en el año 2022 y actualmente está haciendo una especialización en Derecho de Familia. Quien les acompaña a esta hora, Arley Tafur León, director de Republicana Radio, y es un gran placer para mí pues contar con nuestro invitado, quien hoy pues nos acompaña desde la distancia, gracias a todos esos procesos de virtualidad, por qué no decirlo, de conectividad a través de la red que nos dejó la pandemia y que por supuesto seguimos replicando y seguimos sacándole el mejor provecho. Así que le doy la bienvenida a Carlos y le agradezco por acompañarnos en este espacio de Egresados Republicanos. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a este espacio, a esta su casa, la emisora de la Corporación Universitaria Republicana. Hola, Ley, muy buenas tardes a todos y pues muchísimas gracias por la invitación y nada, muy contento de poder conversar con ustedes hoy. Bueno, muy bien. La primera pregunta, que es la que siempre les hago a nuestros invitados, a los protagonistas de este espacio, es ¿quiénes son? ¿Qué hacen por estos días? Y en ese sentido quisiera preguntarle rápidamente quién es Carlos Alberto Castillo, que yo podría decir es egresado de la Facultad de Derecho, pero además de eso, ¿quién es Carlos Alberto Castillo? Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Castillo, una persona con muchas ganas, con muchas ganas de salir adelante, con muchos sueños y como consecuencia de uno de esos sueños es ser abogado. Ese fue como uno de los sueños que tenía. Carlos Alberto Castillo, bueno, pues en resumidas cuentas es el segundo hermano, somos tres, eh, de una familia, digamos, normal. Soy bogotano de nacimiento, eh, apasionado por la academia, me gusta mucho la academia, y ya en términos generales eso, por el Muy, momento. muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Es joven, ¿no? Lo veo joven. ¿Cuántos años tiene? No sé si le puedo preguntar. No, claro que sí, 39 años. 39 años. Bueno, bien. 39 ¿Y años. ya abogado, ya terminando su especialización en Derecho de Familia? De hecho, sí, soy administrador de empresas titulado. Después seguí con la carrera de Derecho. Me especialicé en Derecho de Familia y actualmente curso maestría en Educación. ¡Ay, qué bien! O sea que de pronto tendremos, ¿por qué no decirlo?, la fortuna de que sea docente de esta casa de estudios. Ese es el proyecto, ojalá Dios permita. Qué bueno, qué bonito también poner en función de otras personas todos esos conocimientos que uno ha obtenido durante los diferentes... Mejor dicho, hoy tenemos mucho tema para hablar porque por lo que veo, Sí, pues tiene mucha experiencia en la materia.
sumada pues a eso que nos contaba que ya es administrador. Pero antes de hablar de ese tema de lo que... Bueno, ¿y qué hace por estos días? ¿A qué se dedica en la actualidad? Bueno, actualmente soy el CEO y cofundador de mi propia firma, Castillo y Castillo Legal Consulting. Ya completo 10 años desde que inicié con ese proyecto y es un proyecto familiar. Ya 10 años. Es decir, que en Ya su 10 familia hay años. más abogados. Sí, sí, señor, correcto, mi padre. Perfecto. Bueno, de una vez, si alguien necesita una asesoría, si alguien necesita llevar un proceso, ¿dónde lo encuentran? Página web, redes sociales, WhatsApp. Sí, página web, Castillo y Castillo, Legal Consulting, así aparecemos, o si no, correo electrónico gestión, @castilloycastillo.co, WhatsApp 300-264-6163, LinkedIn también, Castillo y Castillo Legal Consulting. Bueno, fabuloso porque también este espacio, por qué no decirlo, es una ventana, ¿no? Para mostrar todo lo que nuestros egresados han logrado, pero además, pues para que puedan, ¿por qué no hacer negocios, conseguir clientes, en el caso pues de los profesionales en derecho y de las otras facultades de ingeniería, de trabajo social, pues también una vitrina para mostrar, mostrarse como profesionales y que eventualmente alguna empresa pública o privada pues pueda hacer uso de ese conocimiento que ustedes han obtenido a lo largo de la trayectoria y el paso por la Corporación Universitaria Republicana. Así que, pues felicitaciones, qué chévere. Ahorita nos estará contando, creo yo, cómo se hace para tener una firma de abogados. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ya nos estará contando de eso. Por ahora, devolvámonos un poquito al pasado, porque dicen que recordar es vivir. Qué bonito Sí. es recordar sobre todo las cosas bonitas y provechosas de la vida. Y en ese sentido quisiera preguntarle, Carlos, ¿cómo se entera usted de que existe una institución de educación superior llamada Corporación Universitaria Republicana y cómo llega a nosotros para convertir ese sueño de ser abogado en realidad? Bueno, llegué por un referido, una persona que trabaja en la rama judicial, me comentó que estaba terminando sus estudios, era una persona ya de edad, eh, pasados los 40, entonces me dijo, mire, estoy estudiando en tal lugar, me parece muy chévere, me parece muy buena opción. Yo estaba terminando mi carrera de administrador de empresas, pero yo ya me inclinaba por el tema del derecho. De hecho, mis selectivas en mi carrera anterior las hice en derecho, porque ya tenía como esa línea. Y empecé a averiguar dónde estudiar y mi referido me dijo, mire, estoy estudiando aquí, me dio su punto de vista y ahí arranqué, por ahí arranqué como el proceso de homologación. Le dijo, no lo piense más, le Así tengo el fue. sitio. De hecho, ni lo pensé mucho porque me gradué y el mes siguiente arranqué a estudiar con ustedes. Qué bueno, buenísimo, buenísimo y que haya logrado, digamos, ese objetivo, no solo de ser abogado, sino pues después de ser abogado, lograr continuar, uno, con sus estudios y dos, pues ya poder hacer parte de esa firma de abogados familiar que nos ha comentado y de la cual me gustaría que charláramos un poquito antes de continuar con las preguntas que ya teníamos acá prediseñadas y es bueno tener una firma de abogados? ¿Es fácil? ¿Cómo funciona ese tema? No es fácil, pero eso hace que sea más bueno. Me explico. A veces esos retos personales y esas dificultades que se viven a diario hacen que esto sea más emocionante, que lo lleven a uno como profesional a exigirse más, que lo lleven a uno como profesional a ser mejor. Muchas veces, cuando uno está en determinada zona de confort, como que queda ahí, se estanca, y más en el tipo de carreras como el derecho, que todo momento está cambiando, Todos los o con días. virtualidad tuvimos un montón de modificaciones, decretos, leyes, el tema de implementación de la virtualidad en la rama judicial. Entonces, cuando uno no está metido en este cuento y cuando está en una zona de confort, no se ve obligado a actualizarse. Entonces, lo mejor y lo más bueno de todo es que como depende el negocio de uno mismo y es tan difícil mantenerse, pues tiene que estar actualizado. Yo siempre le digo a la persona que me pide consejo, yo digo el truco es el conocimiento. Nosotros vendemos conocimiento. Si no estamos actualizados y no sabemos lo que está pasando hoy, pues nos quedamos atrás. Sí. Entonces es difícil, sí, pero creo que el truco es la actualización, estar ahí dándole. Claro, y más como lo decía usted, ¿no? En estas carreras
donde las leyes cambian, salen nuevas leyes, otras van quedando en el pasado, precisamente por el mismo cambio de cómo se comporta la sociedad o los diferentes procesos que van ocurriendo, pues obviamente es de esas carreras en las que hay que estar actualizándose casi que todos los días. Bueno, bien, y digamos legalmente hablando, que se necesita algo legal para tener una firma de abogados, hay que hacer algún procedimiento, no sé, ante Cámara de Comercio, ante esas entidades, Sí, efectivamente hay que hacer la constitución de la sociedad común y como una corriente, empresa. como si fuera una empresa, pero obviamente cuando uno va a ejercer acciones de tipo legal o asesorías jurídicas, debe tener adscrito, pues obviamente un abogado Muy bien, titulado para que tenga un respaldo jurídico. muy bien. Y en este caso, me decía que es una empresa familiar que está en compañía de su padre, pero tienen más abogados, de pronto, no sé, partners Sí, de su universidad, compañeros, colegas, etcétera. sí, sí, sí. De hecho, tenemos varios abogados. Nosotros ya trabajamos a nivel nacional en todas las ciudades, llevamos procesos y tenemos clientes en diferentes ciudades. Entonces, según la necesidad, obviamente, de cada cliente, tenemos abogados en cada ciudad y en Bogotá manejamos, digamos, ya un staff fijo. Y tuve la oportunidad de vincular a una persona de la Republicana, un compañero mío de clases, formarlo, pues ayudar en parte de su formación ya en la práctica. Se desvinculó hace muy poco porque tuvo una mejor opción de trabajo, pero muy satisfechos. Y ese es el objetivo de nosotros cuando formamos personas No, que si salen, salgan con un montón de herramientas y que digan, oiga, en algún lugar me enseñaron a hacer esto. claro, no, Ese es el mayor reconocimiento. y buenísimo porque siento que brindarle la mano a ese compañero de universidad, pues también es como poner ese granito de arena, ¿no? Para mejorarle la calidad de vida y poderle brindar ese espacio para que adquiera experiencia, ¿no? Que es lo que se exige mucho hoy en las diferentes empresas públicas y privadas, ¿no? Un montón de conocimiento, pero además de eso, pues una experiencia, ¿no? Que certifique que es una persona idónea para ocupar X o Y cargo. Así que fabuloso, lo felicito, chévere. Ojalá con el tiempo esa firma de abogados crezca mucho, se expanda más y podamos seguir vinculando egresados republicanos que estoy seguro desde también su experiencia y su conocimiento son muy buenos, ¿no? Nos hemos venido posicionando poco a poco a lo largo de los últimos años y ya los abogados de la Corporación Universitaria Republicana se han hecho a un buen nombre porque son muy buenos para los diferentes procesos que se les imponga. Sí, ahí sí tengo que sacar de pronto un poco el orgullo de haber salido egresado de esta universidad, porque ya llevo muchos procesos, tengo cierta experiencia litigando, y la universidad está muy bien parada. O sea, realmente con los conocimientos que sale uno, la orientación de los docentes, que es muy importante, sale uno aterrizado a lo que tiene que salir. Uno sale y es capaz de enfrentarse a cualquier persona, a cualquier contraparte de cualquier universidad. De hecho, he tenido la ventaja y yo sí digo, uy, qué bendición haber tenido a tal profesor o qué ventaja haber visto esa materia porque fue la que marca la diferencia en un litigio. Entonces, sí, realmente que salen muy bien preparados. Bueno, muy bien, fabuloso. Un saludito a esta hora para, a ver, yo miro aquí rápido que nos escriben desde redes sociales. Miguel Ortiz, Miguel Óscar Ortiz, no sé si de pronto Carlos de pronto lo conozca. Un saludito para él. Dice buenas tardes para todos. Buenas tardes, Miguel. Recuerden que si de pronto tienen alguna pregunta para nuestro invitado, Carlos Alberto Castillo, el doctor Carlos Alberto Castillo, egresado de la Facultad de Derecho, pues se la puedan formular, ¿no? Pero estamos haciendo una charla muy relajada, muy sobre lo que fue ese proceso de Carlos de pasar por la universidad, de estudiar Derecho. Y digamos que lo mencionábamos hace unos segundos, la universidad en los últimos años se ha venido posicionando por la calidad en sus docentes, eso permite que los estudiantes salgan también con muy buenos conocimientos y digamos estén como eh, muy preparados frente a las dinámicas que exige este tiempo, esta globalidad y todos los demás aspectos. Pero hace unos años tal vez no, porque éramos una universidad muy joven. Y de pronto, al ser tan joven, a pesar de que siempre hemos tenido muy buenos egresados que hoy en día ocupan diferentes puestos en diferentes empresas muy reconocidas y en diferentes entidades públicas también muy reconocidas y puestos importantes, siempre ha sido así, pero digamos cuando uno no conoce algo, pues tiene cierta expectativa, ¿no?
Entonces, devolvámonos en el tiempo. ¿Y cuál era esa expectativa? Pues obviamente usted ya tenía la recomendación de esa persona que le dijo, no, vaya ya. Pero ¿cuál era esa expectativa? ¿Y logró cumplir con esa expectativa que tenía? Sí, bueno, la primera expectativa, y lo más importante, era ya a la edad que yo tenía, pues poder cumplir con esa segunda carrera. Eso fue lo más importante, porque tenía obviamente que trabajar, estudiar de noche, bueno, como la gran mayoría en el país, pero yo acabo de terminar una carrera, entonces muchas veces uno dice, "Ay, si descanso un poquito o sigo", entonces era como ese temor. Y la expectativa se cumplió y creo que salí con más conocimiento del que esperaba. Se superaron las expectativas, al punto que terminé y de una vez seguí con la especialización. Eh, no, yo quedé muy contento y no, en realidad superó las expectativas de como entré. Ok, muy bien. Bueno, chévere. Eso es bonito porque obviamente uno siempre cuando toma este tipo de decisiones, en este caso, pues como usted nos dice, pues a esa edad, aunque yo siempre digo nunca es tarde. Y Ujú, yo creo que Carlos no me dejará mentir que seguramente en su salón de clase tuvo compañeros que de pronto hasta le doblaban la edad o eran mucho mayores que ustedes, pero también usted era el que le doblaba la edad a sus compañeros, porque en la Corporación Universitaria Republicana, y eso es lo bonito, como que hay ujú. una cantidad de edades, de diferentes culturas también, de diferentes partes del país. Entonces, eso enriquece, ¿no? El conocimiento que uno tiene. Entonces, en ese sentido, pues la edad es lo de menos. Pero algo que me parece muy bonito es que cuando uno toma ese tipo de decisiones de estudiar una carrera profesional, pues uno sabe que eso es para toda la vida. Y qué feo es tomar la decisión equivocada y después arrepentirse. En este caso, pues lo veo muy contento y muy satisfecho. Así que eso es muy bonito porque definitivamente tomó la decisión adecuada, que hoy lo lleva pues a estar allí ya con su propia firma de abogados y atendiendo procesos a nivel nacional. Obviamente, pues también por esa experiencia que seguramente usted mismo tiene, esas mismas iniciativas, ¿no? Porque lo hablábamos, a veces uno está en la zona de confort y entonces, no sé, está uno en la empresa y le pagan ahí pues el salario que, etcétera, y le da a uno miedo a arriesgarse, ¿no? Ujú. A ser uno su propio jefe y con el tiempo poder tener empleados y generar esa misma dinámica. Entonces, bien, lo felicito por ese tema. Devolvámonos un poquito en el tiempo a su época de estudiante. ¿Cuáles fueron esas experiencias que lo marcaron, esas experiencias bonitas, esas experiencias que usted recomienda vivir a una persona que de pronto dice, no, ¿para qué voy a estudiar? Eso no. Mejor tengo una plata acá ahorrada, voy a poner un negocio, voy a poner una tienda, voy a comprarme un carro y lo manejo. Y de pronto dicen, no, estudiar no es mi opción, pero sabemos que en la universidad uno vive y aprende muchas cosas. ¿Cuáles fueron las que usted aprendió? Uy, no, un montón de experiencias. De entrada sí digo, el truco es estudiar. Para lo enriquece a uno como persona, lo ayuda a sentirse de cierta manera realizado, a ser útil para la sociedad y creo que esa es la respuesta a muchos problemas que tiene el país. Tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos para ser siempre mejores personas y mejores profesionales. Experiencias de la universidad, muchísimas, que me marcaron. Por ejemplo, en la universidad tuve la oportunidad de conocer el Congreso de Derecho Procesal, que antes era totalmente desconocido. Tuve unos docentes que son parte activa del instituto. En el tema de los semilleros también se promociona investigar, desarrollar proyectos, salir como un poco de esa parte teórica de los libros y que le digan a usted, venga, invéntese algo, búsquese algo, justifíquelo, susténtelo y saque adelante el proyecto. Entonces le dan a uno la libertad para pensar, para desarrollar ese pensamiento crítico frente a una problemática social y se mete uno en el cuento y empieza a argumentar y empieza a leer y cuando se da cuenta ya terminó el trabajo y uno dice, oiga, soy bueno para esto. Entonces es como salir un poquito del texto clásico, siga la norma y le dan vía libre para que uno piense y desarrolle ideas. Le empiezan Eso a me dar, parece muy interesante. le enseñan a tener criterio. Así es, sí. Entonces Buenísimo. eso es muy chévere. Y Y, el tema pues de asistir a los congresos, ver uno las personas que escribían los libros y verlos uno en persona, uno como que, oh, qué chévere, qué agradable poder escuchar de quien yo leía, sí. verlo aquí dándome la cátedra, es muy chévere, muy agradable. Qué bueno. Digamos eso a nivel como profesional, es decir, esas experiencias le sirven para ser profesional, pero a nivel personal,
¿Qué tal? Sí hizo buenos amigos. Dicen que en la universidad uno hace amigos para toda la vida. Incluso puede llegar a conocer el amor de su vida. ¿Cómo le fue a usted en esos aspectos? ¿Qué tal estuvo ese tema? Pues, porque la universidad, si bien es cierto que uno viene a hacer su carrera profesional, pues también se dan espacios, ¿sí? No es que uno venga a eso, sino que se dan de manera Sí. espontánea, se dan espacios donde uno comparte y termina lo que digo, conociendo gente que va a estar ahí al lado de uno para toda la vida. Sí, de hecho, tengo muy buenos amigos, quedé con muy buenas amistades. eh, Varias personas, o sea, aproximadamente unas 6, 7 personas con las que de hecho cuando tengo mucho trabajo o muchos temas laborales acudo a ellos y les Se digo, apoyan venga, ellos. tengo este caso, no lo puedo llevar en este momento por X o Y motivo, pero quiero que usted lo lleve, yo lo voy acompañando o yo la voy acompañando y vamos trabajando. O también una de esas personas tiene su empresa también, de otro tema, pero también nos apoyamos. Ella me llama y me dicen, tengo tal situación y yo con el mayor de los gustos estoy para mis amigos. Pero no, hicimos relaciones muy chéveres, donde nos preocupamos pues obviamente el uno por el otro, nos apoyábamos muchísimo en el tema académico, hacer los grupos de estudio, eso fue muy interesante porque pues ya con ese grupo éramos todos un poco mayores, entonces se estudian dinámicas muy diferentes y aprende uno un montón de culturas, lo que decías, de experiencias de vida. Uno en la universidad aprende no solo cosas académicas, sino también para la vida personal. Entonces uno aprende muchísimo ahí. Siento que aprende uno también a hacer tal vez, no sé, de acuerdo a estas experiencias o vivencias de los compañeros, de pronto a valorar más lo que se tiene, de pronto a ser mejor ser humano, mejor persona, antes que ser un buen profesional, ser una muy buena persona. ¿Qué opina de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente en la universidad uno conoce personas que vienen de ciudades muy distantes, de lugares que de pronto uno dice, ¿dónde queda ese lugar? No lo conoce. Y eso permite también un poco entender ese tema de cultura, entender que las personas de pronto que están en Bogotá tienen ciertas facilidades para acceso a la educación, para acceso a la tecnología que otras personas no las tienen. De hecho, eso también se vive en pandemia. Muchas personas que estábamos, yo hice mi especialización en pandemia, entonces muchas personas decían, no, es que aquí la señal se va, aquí la luz la cortan en ciertas horas. Entonces uno entiende un poco que tiene ciertas comodidades que uno debe valorar y debe aprovechar. Y es como también, eso me sirvió para, más adelante les contaré, una política que tengo de retribución un poco a la sociedad en un tema que estamos trabajando institucionalmente. Qué bueno, qué bonito. Es que ahí es donde uno se va dando cuenta, ¿no? De cómo el estudiar le cambia y le transforma a uno la vida, pero también la forma de ver la vida. Por acá nos preguntan, ¿qué especialidad tiene el doctor Carlos? Bueno, yo soy especialista en Derecho de Familia y actualmente estoy cursando maestría en Educación, Muy bien, ya vamos con a hablar un enfoque poquito, inclusivo. ya vamos a hablar un poquito de esa especialización en Derecho de Familia, también para aquellos estudiantes que ya están terminando su carrera y ven la opción de hacer una especialización, pero no saben de pronto cuál elegir. De pronto, ¿qué tips nos da usted o qué debería tener un estudiante que quiera hacer una especialización en Derecho de Familia? O sea, ¿por qué elegirla? Por supuesto, desde su experiencia, ¿no? Él nos hace nos hace una pregunta por acá, que pues digamos no estaba preparada, pero la voy a hacer y si su merced quiere la contesta, si no, no la contesta, no hay ningún problema. Miguel Ortiz dice, ¿qué piensa de la despenalización de la inasistencia alimentaria? Y envía un saludo cordial. Bueno, yo creo que sí, de pronto, al ser especialista en derecho de familia, creo que es una pregunta muy oportuna. De hecho, hice un trabajo eh, no hace mucho sobre ese tema, hice un ensayo académico sobre eso, donde desde mi punto de vista considero que sí está bien, en el entendido del daño que se causa al núcleo familiar. Y de esa manera lo planteaba yo en el ensayo. Yo decía, realmente la familia es el núcleo esencial de la sociedad, pero es que quien termina pagando los platos rotos si meten a esa persona en un centro, no va a ser la persona, va a ser los otros hijos que generalmente quedan desprotegidos porque queda un sustento menos en el hogar. Hay situaciones de situaciones.
pero generalmente en el ensayo que yo hacía, pues no teníamos preparada la pregunta, si no hubiera tenido los datos, Sí, pero en el claro. ensayo que yo hacía, se logré evidenciar que generalmente en un porcentaje alto, más del 50%, esos papás que estaban por inasistencia alimentaria, tenían dos hogares. Ok. Por un hogar medio respondían y por el otro no. Era por el que iniciaban el proceso de alimentos. Entonces, en mi ensayo yo decía, ok, se está afectando un hogar, pero si lo meten, pues si inician el proceso y terminan recluido, ya van a ser dos familias. O sea, Sí. ya no va a ser un niño, van a ser tres o cuatro niños. Entonces, están quitando pues la oportunidad que tiene por lo menos de formar a los primeros hijos. Entonces sí me parece que la solución no es esa, existen otros mecanismos. De hecho, planteaba también, o sea, reportes a centrales de riesgo, Claro. automáticamente cuando haga una vinculación laboral, que el sistema automáticamente lo detecte y empiecen a descontar una parte del salario, y que sea más por parte del Estado que busque las garantías y no de pronto tanto de castigo. Exacto. Porque es que el castigo va a repercutir sobre los menores que van a quedar desprotegidos y sobre esa ama de casa que de pronto depende del personaje, pues si se va, antes tiene que conseguir plata para llevarle cosas a la cárcel. Sería más bien, pues, como dentro de una justa causa cuando realmente se evidencie que tal vez la persona no tiene cómo llevar ese sustento, pues estas medidas que no sean, digamos, dentro de un centro carcelario, ¿no? O penalizables, pero cuando se note, siento yo, ¿no? Y es mi opinión muy personal, Arley Tafur no tiene nada que ver con el medio de comunicación ni con nuestro programa. Es Arley Tafur como una persona que hace parte de la sociedad y es que si tiene con qué responder, pero evidentemente se nota que no quiere, pues Ujú. siento que ahí sí debería haber un castigo un poco más fuerte al de la central de riesgo. Eh, Claro. De es un hecho, debate, ¿no? yo también planteaba eso, o sea, pónganlo a hacer trabajo comunitario, realmente algo en lo que lo obliguen a que sea productivo para la sociedad, o sea, que le devuelva por lo menos a la sociedad, ya que está haciendo un daño por un lado, pues por lo menos pónganlo a realmente a que haga un trabajo que se vea. Pero pues irlo y encerrarlo creo que es premiarlo de cierta manera porque le quitan toda la responsabilidad por todo lado. Y sí, lo que me preocupa más, y era mi planteamiento, es quién protege a los niños que quedaron ahora sin, sin sustento al 100%. Claro, Entonces ahí debería, pues también el gobierno de pronto entrar a apoyar un poco mientras el personaje de pronto se estabiliza. Bueno, es un debate bien complejo sí. que no nos atañe. Por acá nos están haciendo otras preguntas de esa forma, que la vamos a dejar para el final. La voy a formular ya, pero la vamos a dejar para el final y en este caso, solo si nuestro egresado de pronto nos colabora con esta pregunta que nos hacen, que también me parece interesante y es cómo se fijan las cuotas alimentarias, cuáles serían los ítems más importantes a tener en cuenta. Repetimos, ahí queda la pregunta, pero la respuesta dejémosla para el final, Carlos, para poder avanzar con este espacio de egresados republicanos, porque quisiera preguntarle desde toda esa experiencia que usted tiene, que le ha dado, digamos, el estudiar la carrera profesional y ya ejercerla a través de ese bufete de abogados que maneja, es qué se necesita para estudiar derecho, qué se necesita para ser abogado, ¿se necesita alguna cualidad de especial o cualquier persona podría estudiar derecho? Bueno, yo creo que las ganas. Sé que suena a frase de cajón, pero muchas veces dicen, no, el abogado tiene que gustarle la lectura, tiene que estar dispuesto a leer muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar derecho, a mí no me gustaba leer, tengo que confesarlo. De hecho, leo algunos libros fuera de mi carrera, pero yo soy feliz leyéndome sentencias, códigos. Obviamente yo por mi trabajo, pues soy una de las personas que sustancia directamente los procesos, entonces yo soy feliz leyendo. Ese gusto se va adquiriendo en la medida que uno va entrando como en este mundo del derecho. Eso se va adquiriendo. Yo creo que lo que se necesita son ganas y tomar la decisión, porque muchas veces he conocido personas que dicen, no, es que yo quise estudiar derecho, pero me quedé esperando y nunca despega. Entonces hay que tomar la decisión y meterle ganas. Muy bien, ese Si, aspecto de si la uno quiere, lectura puede. siento que es importante, ¿no? Es decir, si usted quiere estudiar derecho, pero sabe que no es tan bueno con la lectura, con el tema de la comprensión de lectura, más allá de leer, comprender lo que se está leyendo y poder hacerle un análisis crítico y entender, pues hay que reforzar, siento yo, ese conocimiento
de la comprensión de la lectura y también el de la redacción de textos. No sé eso, merced, ¿qué opina? Bueno, de hecho, algo que yo sí quiero resaltar y sé que hay compañeros que de pronto van a decir, ay, este sí, pero es, en la universidad hay dos materias que es ay, argumentación de textos y otra es una lectiva, es que fue de primero, como de segundo, no me acuerdo muy bien, pero eran materias que uno, si las veía empezando, uno decía, no, pues esta materia, argumentación de textos, pues no le presta como mucha Eso es atención. Había relleno. sí, uno generalmente decía eso. O teníamos otra materia que era lectiva, que era desarrollar una serie de poemas, aprenderlos a interpretar, aprender a hacer las pausas, y todo el mundo decía, no, esto es una tomada de pelo. Hoy, cuando yo estoy en una audiencia, sabemos que que es oral. Sí. Yo aplico, y no me da vergüenza decirlo, todas las técnicas que el profe Pablo me decía. Tome aire, haga las pausas, respire, seleccione por bloques lo que usted quiere decir, diríjase hacia la persona. Entonces, yo lo aplico en ese momento. Claro. Entonces, yo digo, bueno, no era tan relleno porque me ha servido un montón. Y Sí, argumentación de textos también aprender a argumentar y aprender a escribir, así uno ya venga de otra carrera o venga de un bachillerato, uno tiene que aprender, cuando estudia derecho, tiene que aprender a escribir nuevamente. El abogado no escribe igual que otras profesiones. es cierto. Entonces, la universidad se encarga de eso. Eso me gusta. Vamos Y a la práctica. Entonces, nos ponían a practicar eso. claro, y de hecho yo siento que esas materias que se pueden catalogar, o muchas personas más bien las catalogan como de relleno, se dan en esos primeros semestres precisamente para que desde temprano empiecen a potenciarlas, ¿no? A desarrollarlas, si es que no las tienen. Así que pilas, si usted quiere ser abogado, pues de una vez prepárese para leer, para escribir, pero también para hablar en público y desenvolverse con estas habilidades comunicativas que hoy en día, como lo decía nuestro invitado egresado el día de hoy, pues son netamente Fundamentales. orales, ¿sí? O sea, hoy en día ya no es el escrito, sino es pasar allá y explíqueme, hábleme, cuénteme. Es lo que le va a pedir allá, pues, la persona a la que usted se esté dirigiendo, sea el juez, sea un grupo de personas, sea una comunidad, bueno, etcétera. Bueno, avancemos rápidamente y quisiera que nos devolviéramos un poco al año pasado, 2022, cuando usted recibe ese título de profesional en derecho. ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es esa sensación? Exprésenosla en ese momento. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Cómo vivió ese momento? Que debe ser un momento también muy especial. Aparte porque lo de que usted me decía al principio, no, yo con esta edad no sé si vaya a alcanzar a sacar mi otra carrera. Pero después de que pasan todos esos 5 o 6 años o lo que su merced se haya demorado, en qué momento inicia su carrera de derecho? ¿En qué año? Yo no me acuerdo, pero ¿Como en el 2015 por ahí, más o menos? 2016, Ok. creería yo. Sí, fueron 4 años. No, no me tomé todo el tiempo, lo saqué antes. Ah, ok, perfecto. Bueno, pasan esos años y ya usted dice, vea, a pesar de la edad, de pronto esa barrera que yo me había puesto sin que existiera, hoy lo logré. ¿Cuáles son esas sensaciones, esos sentimientos? Alegría, alegría al 100%, satisfacción personal de haber cumplido ese reto eh, y de cierta manera gratitud, o sea, con la vida, con la universidad, vi obviamente muchos docentes el día de la ceremonia, entonces recordar todo eso que le enseñaron a uno, pues que gracias a ellos también uno lo logra porque aunque no lo crean, en la universidad son docentes que están metidos en el cuento, que litigan, que saben lo duro que muchas veces es el trabajo y que siempre llegan y le dan a uno, va a ser difícil, pero vamos para adelante, lo están apoyando. Todavía tengo la ventaja de compartir con algunos docentes y es muy bonito que yo siempre siga estudiando, vamos, mi hijo, vamos que puedes, siga adelante. Entonces ese apoyo continuo durante la carrera se ve reflejado ese día. Uno se Sí. gradúa y dice, oiga, lo logré. Fue difícil, se presentaron de pronto momentos muy difíciles de tiempo, de poder entender muchas cosas, pero cuando lo logra uno es una satisfacción enorme, de alegría. Yo me sentí muy feliz ese día. ¿Y con quién estaba? ¿Quién lo acompañó al auditorio, a su grado ese día? Mis padres me acompañaron al auditorio a recibir el grado. Ellos felices.
Qué bueno, no, maravilloso, maravilloso y por supuesto felicitaciones porque lo logró y hoy en día pues hace parte de todos esos egresados republicanos que como lo digo están poniendo el nombre de la universidad en lo más alto a través pues de toda esa gestión que hacen en su día a día, no solo en derecho, en otras carreras también. Pero pues hoy estamos con un egresado de la Facultad de Derecho y pues hay que mencionar entonces a todos esos grandes abogados, saludar a todos esos grandes egresados que nos han acompañado y que hoy en día pues están haciendo un muy buen trabajo a nivel Colombia. Vamos a hacer una breve pausa, Carlos, una pausa muy cortica, una pausa institucional y ya continuamos, pero lo quiero dejar con una pregunta de la cual la respuesta creo que ya la conocemos porque nos ha dado pedacitos a lo largo de estos minutos que hemos compartido y es ¿qué hace el doctor Carlos Alberto Castillo, egresado de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, por la sociedad? Ahí le dejo unos segunditos para que analice la respuesta. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con egresados republicanos. Vale, gracias. Egresados republicanos, donde el protagonista eres tú. Recuerda que este es un espacio institucional de U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su centro de egresados, ¿no? De su oficina de seguimiento de egresados, más bien para que quede allí muy claro el nombre. Y si usted quiere hacer parte de estas entrevistas, si quiere hacer parte de este espacio de egresados republicanos, pues es muy sencillo. Puede enviarnos un correo a egresados@urepublicana.edu.co. Si quieres compartir tus experiencias con nosotros y eres egresado de la Corporación Universitaria Republicana, recuerda, nos puedes enviar un correo a egresados@urepublicana.edu.co. Síganos en las diferentes redes sociales para que te enteres de todo lo que ocurre al interior de la Corporación Universitaria Republicana. Estamos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como U Republicana y por supuesto en todas las redes sociales como U Republicana Radio. Y recuerda que si tú quieres estudiar una carrera profesional, pues la invitación es a que estudies con nosotros la carrera profesional de Derecho. Cumple tus sueños, mayor información de los planes de estudio, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. También puedes llamar a la línea fija 601 en Bogotá, 601-286-2384, 286-2384 o vía WhatsApp al 321-301-7196 o 321-301-7208. Es la línea de WhatsApp, pero recuerden toda la información en www.urepublicana.edu.co. Continuamos con la segunda parte de este espacio, egresados republicanos, con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Carlos Alberto Castillo, egresado de la Facultad de Derecho en el año 2022, pero además especialista en Derecho de Familia, al cual nuevamente le damos la bienvenida y le formulamos nuevamente la pregunta con la que nos fuimos a la pausa y es ¿qué hace el doctor Carlos Alberto Castillo por la sociedad? Bueno, como gerente general de la firma Castillo y Castillo, precisamente desde el año pasado, a inicios del año pasado, empezamos a desarrollar diferentes proyectos para retribuir un poco a la sociedad lo que nos ha dado, ¿no? La posibilidad de poder estudiar, la posibilidad de tener la firma. Y en ese entendido, apoyados con nuestra comunicadora social, que es la persona como detrás de ciertas ideas sociales, hemos implementado primero, pues, siempre que aperturamos algún tipo de ciudad, tratamos de buscar mercado local. Podemos tener nuestros proveedores en Bogotá, que es la sede principal, pero siempre tratamos de apoyar el mercado local y vincular personas local para apoyar un poco el crecimiento del lugar donde estemos nosotros. Y segundo, y la estrategia más fuerte en temas sociales es, a partir del año anterior, desde el año anterior, perdón, nos hicimos parte de la Cámara de Comercio de la Diversidad. Es una cámara de comercio que protege a toda la comunidad LGBTQ+, en pro de sus derechos y busca obviamente garantías en diferentes aspectos, no solamente legales, sino a nivel comercial, a nivel social, para darle visibilidad, apoyo y respaldo a dicha comunidad. Castillo y Castillo tomó la decisión en junio del año pasado de afiliarse a la Cámara de Comercio para poder tener un poco más de acercamiento a dicha comunidad y ofrecer sus servicios en determinados casos de manera gratuita. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia se visibilizaron, perdón, muchos problemas de orden familiar, de convivencia, de desprotección de muchas personas. Las personas
que no hacían parte de la comunidad podían acceder a a una comisaría, iniciar un proceso de alimentos, regulación de custodia para los menores, pero desafortunadamente la comunidad se vio afectada y existía mucho el temor de, bueno, ¿a dónde voy yo sin que me juzguen, sin que me miren, sin que hablen mal de mí? Entonces ahí es donde entra Castillo y Castillo, y el objetivo, cuando tenemos la comunidad la oportunidad de asistir a eventos, es eso, es accede a Castillo y Castillo, somos una empresa incluyente, no te vamos a juzgar por tu forma de pensar, por tus gustos, por tu condición. Vienes y vas a ser tratado como una ciudadana o un ciudadano más. ¿Para qué? Para poder garantizar tus derechos. Es que independiente de tu condición, eso no te limita en ningún momento los derechos que tú tienes. Al punto que llegamos a encontrar personas que renunciaban, por ejemplo, a participar en una sucesión. No, es que mis hermanos no me quieren ver porque me odian, me detestan. Que tenga una condición determinada no quiere decir que no tenga derechos. Claro. Entonces, no se preocupe. Castillo y Castillo lo hace por usted. O, por ejemplo, acceder a por un medicamento porque el médico llega y dice, no, es que usted se llama Pepito, pero la veo como Juanito, como Juanita, entonces no le ordeno los medicamentos. Muchas veces hacer un derecho de petición o hacer una tutela o orientarlos en un procedimiento es algo que para nosotros como abogados, pues en atención a nuestra formación, lo podemos manejar y no nos va a generar de pronto un trámite muy grande. Entonces, en Castillo y Castillo damos una orientación inicial, una orientación básica, y en algunos casos damos el acompañamiento o elaboración incluso de algún documento para poder facilitar el acceso a la justicia a la comunidad. No, buenísimo, buenísimo y qué bonita labor, ¿no? Porque hay muchas personas que a raíz de todos esos procesos eh, como, ¿cómo es la palabra exacta? Como de rechazo, ¿no? Que se dan y que a veces se normalizan, ¿sí? Ujú. Entonces terminan creyéndose el cuento de que de verdad no tienen derechos, de que de verdad están enfermos o de que de verdad son malas personas simplemente por una condición X o Y, pues porque se identifican de una forma o porque se visten o hablan de X o Y manera. Y entonces terminamos normalizando todas esas situaciones al punto de que de verdad la gente termina creyéndose el cuento. Qué bueno que desde todo ese conocimiento que usted obtuvo en la universidad, pero también el que le ha dado la experiencia, pues puede aportarle a ese cambio generacional, ¿no? Para que nos demos cuenta que todos somos iguales y que Ujú. siempre hay espacio para la diferencia y para el respeto y para la igualdad, ¿no? Que son cosas que a veces como que se pierden, como que hay una línea muy delgada y uno no sabe qué partido tomar, pero siento que ese papel que usted está haciendo de decir, pues el partido es el de los derechos, porque ellos los tienen, tomemos ese Ujú. partido que es el idóneo y es el que es, pues lo va a llevar seguramente a cosechar grandes éxitos, pero además a posicionarse en un país en donde desafortunadamente todavía tenemos unas costumbres bastante complejas de ese tema del rechazo, del machismo, de muchas cosas que seguramente van a ir cambiando, pero que personas como usted empiezan ya a replicar desde ese ámbito profesional, ¿no? Y no, súper valioso ese aporte, creo que es un gran aporte para la sociedad y qué buen ejemplo que le da también a, a esa camada de compañeros, y digo camada con respeto, ¿no? A esa cantidad de Ujú. jóvenes profesionales que vienen no solo de esta universidad, sino de todas las universidades del país, para que se centren también, no solo, digamos, en hacer mucho dinero, sí, que también es una visión que tienen muchos estudiantes, dicen yo entro a la universidad es porque quiero profesionalizarme, montar mi negocio o ser empleado y ganar mucho dinero. Listo, eso está bien y uno trabaja pues también para comer y tener, mejorar su calidad de vida en ese aspecto, pero qué bueno ese ejemplo que nos da usted de no solo pensar en eso material, sino también en esas otras personas que de pronto les podemos ayudar con ese conocimiento. Creo que ese es el papel también de los egresados republicanos, y es que acá los formamos con ese sentido social, ¿no? Con ese sentido de la ética, de ser, lo digo siempre y lo repito constantemente, antes de ser buenos profesionales, ser muy buenos seres humanos. Cambiemos un poco el tema y dejemos de preguntarle a Carlos Alberto como egresado, como abogado, y veámoslo como un ciudadano de un país llamado Colombia. Y quisiera que en ese sentido me respondiera qué opina usted de este país, cómo lo ve, cómo lo vive, cómo lo siente, qué es lo que más le gusta, y si tuviera la oportunidad de hacer así y borrar algo de este país que no le guste, ¿qué sería?
Uy, pregunta difícil. No, me gusta todo este país. Tuve la oportunidad de vivir fuera, en otros países, y extrañaba mi país. Extrañaba mi país. Tomé la decisión de venirme y hoy digo que fue lo mejor. ¿Qué, qué cambiaría? Uy, no, no sé. Bueno, muchas cosas, pero Pero una, mencióneme una. no, el tema de violencia. El tema de la seguridad, el tema de la seguridad, creo que es algo que, si pudiera ser así, erradicaría el tema de violencia. La violencia que se vive, precisamente mucha de la violencia que se vive también es por ese tema de como de no hacer parte de la diferencia, no respetar la opinión de los demás, de pronto querer siempre tener la razón. No sé, de pronto usted que ha vivido seguramente de esos procesos que ha llevado y seguramente por eso denota la violencia de pronto por encima de la corrupción u otros males que desafortunadamente aquejan a estas sociedades, pone por encima la violencia. ¿Cuáles son, digamos, esos escenarios donde más violencia se da? En este momento, desafortunadamente, la violencia ha pasado a todo. O sea, realmente, antes uno veía violencia en las calles, antes uno en ciertos lugares, ahora uno lo ve al interior de los hogares, al interior de la familia. Y lo más complicado es que uno ve la violencia en instituciones educativas, en colegios de primaria. Creo que eso ya es una alerta roja para que nos digan nosotros como ciudadanos, oiga, no solamente es el adulto que se tomó unos tragos, que salió, que tuvo una diferencia y terminó en violencia, sino niños de 5 o 6 años ya maltratándose, ya botándose por las escaleras. Y eso es una alerta para nosotros como ciudadanos, porque nuestros hijos van a estar ahí, van a iniciar ese proceso de formación. Entonces, si en un colegio no están seguros, ¿qué les espera como sociedad cuando salgan Claro. a hacer su vida? ¿Replicar el modelo de violencia con el que se formaron o una selva de cemento donde el más bravo es el que gana? Entonces Sí. vamos a volver a la edad de antes. El más fuerte es el que gana. Y si no le ponemos freno, es muy complicado porque vamos a corromper, la sociedad se está corrompiendo desde muy pequeña. Ok. Eso es lo más preocupante. Sí, hay un dicho que también suena a frase de cajón, pero cae muy bien para lo que estamos hablando y es educad al niño para no tener que castigar al hombre, ¿no? Y Así es. siento que son procesos que hay que empezar a revisar con lupa, ¿no? Para erradicar, claro, digamos que la violencia empieza, siento yo, desde casa y ahí es donde se replican muchos ejemplos, ¿no? El niño que ve de pronto al padre maltratando a la mamá lo normaliza y cuando él ya está en una edad donde ya tiene fuerza o tiene algo de poder, pues también va a querer maltratar de pronto a una compañera o a un compañero del colegio y posteriormente a su pareja y así es un ciclo como que se repite, entonces hay que empezar a frenar eso. Chéverísimo poder hacer así y decir no más esto. Bueno, ¿y qué más y qué es lo que más le encanta de Colombia? ¿Qué es lo que más le gusta de eso que usted se disfruta? Lo que me gusta es que, bueno, algo que uno en Colombia, aunque mucha gente no esté de acuerdo, el colombiano se le mide a todo. Yo digo que el colombiano es capaz de muchas cosas. Como les decía, yo tuve la oportunidad de vivir en otros países, y yo veía la juventud y realmente uno decía, oiga, en Colombia este personaje estaría haciendo mil cosas, estaría trabajando en lo que fuera. O sea, aunque suene chistoso, el tema del rebusque, Sí, de trabajar como mesero, de trabajar haciendo turnos como para ayudarse en su tema universitario, eso lo fortalece a uno como persona. claro. Entonces Vendiendo la gente ropa dice, no, los fines de los semana fines de o en las semana o en las temporadas de vacaciones. temporadas. Claro, Sí, creo que muchos pasamos por eso. Y es algo que el colombiano tiene. El colombiano no se queda quieto, el colombiano busca qué hacer, el colombiano si tiene que hacer trabajo, de hecho mucha gente que se va del país se va a hacer trabajos eh, sí, de de, limpieza, de limpieza o de de servicio construcciones, todos esos y temas. no tiene problema. Entonces creo que eso sí hay que resaltarlo, el colombiano, y por eso cuando yo vivía afuera yo decía, o sea, estos chinos mantenidos, no hacen nada, no se dedican, no son capaces de rebuscarse. En Colombia la gente ya estaba vendiendo, trabajando, haciendo turnos, lo que fuera. Entonces eso me parece de Colombia, que Colombia tiene mucho potencial, y los jóvenes aquí están acostumbrados a ser tenaces, a meterle la ficha, a Muy echados para rebuscársela. adelante, muy rebuscadores, Es, sí es la palabra exacta. rebuscadores, sí. Entonces eso me parece genial porque
si el joven se enfoca, si el joven aprovecha toda esa energía que tiene y la enfoca bien donde tiene que ser, la saca del estadio. Y de hecho en Colombia hay muchísimos casos de personas exitosas que empezaron sin nada, absolutamente sin nada prácticamente en la calle y Sí. a consecuencia de su rebusque y su tenacidad son grandes empresarios o personas muy importantes. Sí, es cierto, es cierto. Y hablamos de diferentes tipos de empresa, ¿no? De mensajería. No voy a mencionar nombres como para no hacer, pero empresas de mensajería, empresas de ropa, empresas de calzado. Bueno, hay muchos ejemplos que la gente puede entrar y googlear y ver cómo son esas historias de vida de personas que realmente nacieron, digamos, sin capacidad económica, en familias muy Ujú. humildes, pero a partir de ese empuje, de esa berraquera, de ese rebusque, pero a eso mezclándole educación, pues lograron hacer de su vida algo exitoso y pues también aportar y ayudarle mucho a otras familias, ¿no? Porque cuando ese empresario crece y se vuelve millonario, bien chévere, pero eso le permite contratar a muchas otras personas y generar empleo y ayudar a muchas otras familias. A veces nos quedamos pensando, no, es que es millonario y ya. ¿Qué hizo? Ujú. No, pues hizo todo un emporio que está ayudando a muchas otras personas. Obviamente, pues tendrá derecho a tener unas oportunidades económicas diferentes porque está ayudando a muchas otras personas. Bueno, también es un tema de discusión ahí. Bueno, el tiempo se pasa volando, como le había mencionado a Carlos, se pasa muy rápido, ya casi vamos cerrando este Sí. espacio, pero no lo puedo dejar ir sin dos preguntas muy puntuales. Y la primera es, ¿qué consejo le daría Carlos a alguien que quiera estudiar derecho, pero de pronto no se ha decidido? Dice, ay, no sé si estudiar derecho, no sé si estudiar otra carrera. ¿Qué le diría nuestro egresado del día de hoy, Carlos, para incentivarlo y que tome la decisión de estudiar derecho? ¿Por qué no decirlo acá en la Corporación Universitaria Republicana? Bueno, ¿qué le diría? Que no pierda el tiempo pensando tanto. El tiempo a veces, cuando uno va a tomar una decisión y lo alarga, no ayuda mucho. Yo le diría que sí, que es una muy bonita carrera. Es una carrera de mucha satisfacción, porque cada proceso, cada reto profesional que uno desarrolla es diferente y es un logro personal poderlo desarrollar. La carrera es muy bonita, sí, sí obviamente es exigente, obviamente no es una carrera fácil, es una carrera exigente en la cual uno se pone a prueba, pero eso es lo bonito de estudiar derecho, que no es una carrera, bueno, creo que ninguna carrera es sencilla, pero no es una carrera de pronto donde vayas a ir en coche, donde vayas a ser relajado, no, pero eso es lo bonito de esa carrera, que es exigente. Y la satisfacción de uno poder pararse y recibir un diploma y decir, oiga, aquí está reunido todo el esfuerzo que hice, las trasnochas, vale la pena. Tomen la decisión, es una carrera muy bonita y tiene mucho campo de acción. O sea, tiene campo de acción desde instituciones obviamente de orden privado, de orden público, de manera independiente usted puede litigar sin ningún problema, no solamente en un área, sino en diferentes especialidades que tiene de derecho y que cada día se van ampliando más. O sea, mercados digitales, derecho internacional, derechos humanos, o sea, es una, un gran, un gran área de posibilidad donde puede enfocarse según su preferencia, pero es una carrera muy bonita que vale la pena. Muy bien. ¿Y recomendaría estudiarla en la Corporación Universitaria Republicana? Sí, sí recomiendo estudiarla en la Republicana. Algo que sí quiero resaltar es los docentes que tienen y el enfoque que tiene la universidad. Es un enfoque práctico. Los docentes son personas que están metidas en el cuento, que son litigantes o que son funcionarios de la rama judicial, personas que conocen realmente lo que están enseñando. Entonces, eso ayuda muchísimo a la formación. Y algo también que es muy importante es el grupo de estudiantes. Como decía Arley, encontramos desde personas que acaban de salir del colegio hasta personas que tienen ya bastante edad y que tienen experiencia. Uno aprende tanto de los docentes como de los compañeros. Uno aprende un montón porque hay personas que están trabajando ya en la rama judicial, personas que litigan de pronto sin ser abogados y que saben realmente cómo es en la práctica. Y uno aprende de ellos. Yo aprendí muchísimo de mis compañeros, así como de mis docentes. Entonces, vale la pena estudiarla en la Republicana. Muy bien, pues Carlos Alberto Castillo, muchísimas gracias
por acompañarnos en este espacio, por hablarnos de esas experiencias, por recomendarnos, digamos, todas esas cosas positivas de la carrera de Derecho, también de nuestra institución de educación superior. Para nosotros es un gran orgullo siempre poder contar con esas experiencias de ustedes, los egresados. Y no sé si en 2 minuticos alcanzamos a dar respuesta a esa pregunta que nos habían hecho. Se la voy a repetir muy brevemente. Usted me dice si sí se puede o no se puede, y es cómo se fija la cuota alimentaria y cuáles son esos ítems para fijar esa cuota alimentaria, pues aprovechando que usted es especialista en derecho de familia. No sé si se puede hacer muy brevemente, ¿no? Muy brevemente. Sí, más que explicar cómo se fija la cuota alimentaria, porque no se puede generalizar sin conocer los detalles, pero existen dos principios básicos que regulan que estructuran la regulación de la cuota, y es capacidad y necesidad. Capacidad del alimentante, y necesidad del alimentario. Esos dos. Eh, Como les digo, pues es muy difícil de pronto poner esto en una fórmula, pero Sí, son los dos principios que rigen la fijación o regulación de la cuota de alimentos. La bueno, capacidad que tiene el que va a dar los alimentos sí, y la necesidad real que tiene el que los está pidiendo. Esos son perfecto. los dos pilares. Todo proceso o toda fijación debe cumplir con esos dos pilares. Perfecto. Y si usted quiere ampliar esta duda, si necesita de pronto una asesoría más a profundidad, si tiene algún caso similar, pues ¿a dónde contactan a nuestro invitado del día de hoy, egresado de la Facultad de Derecho, abogado, especialista en Derecho de Familia y está haciendo un magíster o un doctorado, un magíster Magister. en Educación? Carlos Alberto Castillo, de la firma Castillo y Castillo Abogados. Castillo y Castillo Legal Ah, Consulting. ok, perdón. Bueno, Castillo y Castillo Legal Consulting. ¿A dónde lo encuentran? ¿Cómo hacen para seguirlo? ¿Cómo lo pueden pedir una asesoría? Bueno, de nuestro WhatsApp corporativo 300-264-6163, correo electrónico gestión@castilloycastillo.co, en redes sociales o LinkedIn, Castillo y Castillo Legal Consulting. Listo, perfecto, ahí está. Esperemos que si alguien tiene alguna duda o necesita esas asesorías, pues pueda ubicarlos, encontrarlos y por qué no que usted siga poniendo en práctica todo lo aprendido en la universidad y todo lo que le han dado la experiencia. Carlos, gracias por acompañarnos. Nosotros muy agradecidos por poder compartir un ratico con ustedes, salir un poco de la rutina, salir un poco de la monotonía, tanto allá como acá. Y pues que quede esta bonita experiencia para que aquel colombiano que quiera estudiar una carrera profesional y de pronto tiene dudas, pues vea ese ejemplo de vida suyo y diga que chévere, sí se puede, yo también quiero, lo voy a hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias, Arley, por la invitación, a la universidad por el espacio, y pues bueno, a todas las personas que estaban conectadas, muchas gracias. Muy bien. Gracias, nos vemos muy pronto. Ojalá algún día nos podamos ver acá presencial y hablar de algún tema de estos en los que usted es especialista, seguir despejando dudas, seguir ayudándole también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Cuídense mucho, nos encontramos pronto, nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama Egresados Republicanos, donde el protagonista eres tú. Síganos en todas las redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana. Estamos también en Instagram y Twitter como Republicana, y en Republicana Radio nos encuentran como emisora Republicana Radio en todas las redes sociales. Recuerde que usted puede estudiar con nosotros una carrera profesional. Toda la información en www.urepublicana.edu.co. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Somos la emisora de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y recuerda que si no alcanzaste a iniciar tu carrera este semestre, pues dentro de muy pronto vamos a estar abriendo las matrículas para el nuevo semestre. Pero además, recuerda que tenemos programas interdisciplinares, pero también intersemestrales, así que pendientes, toda la información, repito, en www.urepublicana.edu.co. Nos encontramos en una próxima oportunidad y ustedes sigan disfrutando de toda nuestra programación a través del Real Audio en www.republicanaradio.com. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. Republicana Radio.
Descarga nuestra aplicación UR Radio en el Play Store de Google o App Store de Apple. UR Radio. Podrás estar enterado de toda la actualidad de la Corporación Universitaria Republicana y escuchar los mejores programas educativos y culturales, diferentes planes, la mejor música y toda la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Republicana. Republicana. Radio. Y